Hola, buenas tardes. Bueno, estamos un poco atrasados. Vamos a dar con el último módulo. Yo soy el doctor Jesús Enrique Col, y voy a coordinar un poco la última sesión que se refiere más a menopausia, un poquito también de osteoporosis. Y la primera conferencia está a cargo del doctor David Vázquez. El doctor Vázquez es médico ginecólogo de Colombia, formado en la Universidad Javeriana con una amplia currícula. Él nos va a hablar del denosumab, del Prolia. Eh, Al final vamos a ver si podemos tener alguna pequeña sesión de preguntas, aunque estamos un poco atrasados, pero vamos a ver si podemos aprovechar si hay alguna duda al final. Adelante, doctor. Vamos entonces a empezar mi presentación, sin antes comentar que nada de lo que yo comente compromete a las entidades con las que estoy vinculado y aparece en la diapositiva siguiente. Voy a hablar entonces de vitamina D y su importancia en la menopausia. Quiero hacer una pequeña anotación, y es que la charla que se anunció por parte del moderador era sobre Prolia y denosumab. Créanme que me hubiera gustado mucho hablar de Prolia y denosumab también, porque son productos que manejo mucho aquí en mi centro, en Colombia, pero lo que me comentaron es que debería hablar de vitamina D y su importancia en la menopausia. Por esa razón voy a centrar mi conferencia en este tema. Siguiente. Estos son mis conflictos de interés en términos de vitamina D. Siguiente. Y quiero empezar comentando que la fuente principal de vitamina D es el sol. El sol, como lo pueden ver ustedes en la parte superior de la diapositiva, al entrar en contacto con el 7 de hidrocolesterol de la piel, se convierte en colecalciferol, esta sustancia, que es el metabolito que vamos a trabajar. Colecalciferol es la misma sustancia que nosotros ingerimos cuando consumimos farmacológicamente la vitamina D. Colecalciferol, que sufre dos hidroxilaciones, una en el hígado y otra en el riñón, para finalmente producir la 1,25 de hidroxivitamina D3 o calcitriol, que es el metabolito activo de la vitamina D. Por eso se piensa que la vitamina D, más que una vitamina, es una hormona, porque requiere el concurso de diferentes órganos y tejidos del cuerpo para convertirse en el metabolito activo. Siguiente. Todo lo que yo voy a comentar en esta presentación es extraído de diferentes fuentes. Siguiente. De la colaboración de Cochrane, por supuesto. Siguiente. De las guías españolas. Siguiente. De las guías de NICE. Siguiente. De las guías europeas. Siguiente. De mi primer libro de osteoporosis. Siguiente. De mi segundo libro de osteoporosis. Siguiente. Muy especialmente de mi tercer libro de osteoporosis, que salió a la luz en octubre del 2021 para conmemoración del Día Mundial de la Menopausia y de la Osteoporosis. Este libro está avalado por 10 sociedades científicas, 5 colombianas y 5 latinoamericanas, y recomiendo mucho este libro para toda la audiencia del Ecuador, en razón de que es un fantástico libro sobre osteoporosis, creo que el más importante que se ha escrito en América Latina y el más nuevo que se ha escrito en el mundo. Siguiente. Pero también he extraído información muy importante del Consenso Colombiano de Expertos en Vitamina D, que hace unos 4 años tuve oportunidad de liderar en conjunto con otros colegas de diferentes especialidades, profesores universitarios colombianos. De ahí he extraído mucha información también. Siguiente. Y quiero empezar diciendo justamente del consenso que la vitamina D es importante para procesos fisiológicos y patológicos en el ser humano, y que la vitamina D también es importante en prevención primaria y secundaria. Siguiente. Existe en el mundo una hipovitaminosis D, una epidemia de hipovitaminosis D. En Colombia hemos hecho 34 estudios en diferentes tipos de poblaciones y en diferentes zonas geográficas, y de los 34 nos arroja que el 71% de las mujeres posmenopáusicas tienen vitamina D en niveles por debajo de 30 nanogramos por mililitro. Es decir, es un problema de salud pública. Estoy seguro que en Ecuador comparten también de una manera aproximada esta cifra. Siguiente. ¿Cuáles son los niveles óptimos de vitamina D? Siguiente. El consenso, entonces, en razón de diferente bibliografía, conceptuó que los niveles normales están por encima de 30 nanogramos por mililitro,
insuficiencia por debajo de 30, deficiencia por debajo de 20, osteomalacia por debajo de 10, deseable por encima de 40 y niveles tóxicos por encima de 150 nanogramos por mililitro. Siguiente. Los niveles inadecuados de vitamina D entonces tienen consecuencias muy importantes, específicamente en la menopausia. Tal vez uno de los problemas más graves tiene que ver con la salud osteomuscular de la mujer madura. Siguiente. Se sabe que al reducirse la absorción de calcio por efectos de la vitamina D en déficit, quiero recordar que la vitamina D, una de sus funciones más importantes es actuar a nivel del enterocito para que la absorción de calcio, sea adecuada por parte del intestino. Al haber déficit de vitamina D, se va a reducir la absorción de calcio. Esto hace que se aumente la hormona paratiroidea siguiente y se disminuye entonces la densidad mineral ósea. Siguiente. Muy importante la función neuromuscular de la vitamina D, como la veremos al final de esta presentación. La vitamina D tiene una función muy importante en la placa mioneural para evitar las caídas. Siguiente. Y por esa razón, esto todo nos conlleva a un aumento del riesgo de fractura. Una de cada 3 mujeres a lo largo de su vida tendrá una fractura osteoporótica y esto es función de nosotros evitar que esto suceda porque le cambia drásticamente la calidad de vida, la longitud de la vida y el aumento de comorbilidades al presentarse una fractura por osteoporosis. Siguiente. También sabemos que los niveles de vitamina D se relacionan con la economía del calcio. Fíjense cómo de izquierda a derecha en la diapositiva, al aumentar la vitamina D se aumenta el calcio sérico, se disminuye la PTH y se aumenta la absorción intestinal de calcio hasta en un 65%. Siguiente. Entonces, tenemos abajo en la diapositiva en verde que la reducción de vitamina D nos va a aumentar las fracturas, nos va a aumentar la pérdida ósea, nos va a aumentar las caídas y muy importante, es un factor de riesgo claramente modificable simplemente suplementando a la paciente con vitamina D. De tal manera que si queremos en nuestras pacientes evitar la fractura, evitar la pérdida ósea y evitar las caídas, tal vez una de las formas más sencillas, baratas y generalizadas que tenemos es administrando vitamina D con generosidad a nuestras pacientes. Siguiente. ¿Qué pasa con la fractura? Es lo más temido que nosotros tenemos en nuestras mujeres posmenopáusicas. Siguiente. Y es así como, siguiente, por favor. Este es un metaanálisis publicado en el 2005, el anterior, qué pena, el anterior. En el 2005, abajo en la diapositiva resaltado en azul, ven que del total de pacientes con fracturas no vertebrales, hubo una reducción estadísticamente significativa del 17% en todas las fracturas no vertebrales al suplementar con vitamina D. No se observó lo mismo en fracturas de cadera, como pueden ver ustedes en la mitad de la diapositiva, que no hubo significancia estadística. Siguiente. Siguiente. Es muy importante en este estudio tener en cuenta que hay 2 grupos de pacientes. En la parte superior de la diapositiva, con la flecha azul, las pacientes que se suplementaron con 700 a 800 unidades al día de vitamina D. Y en la parte inferior, las que se suplementaron solamente con 400. Es de observar, siguiente, que como vemos nosotros, en las pacientes que consumieron de 700 a 800 unidades de vitamina D, sí hubo una reducción de fractura. Por el contrario, siguiente, las pacientes que consumieron menos, es decir, en la parte inferior 400 unidades, no hubo reducción de fracturas. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de ese momento se consideró que la dosis mínima para evitar fracturas en pacientes con vitamina D es de 800 unidades. Todos los demás suplementos de calcio que tienen menos de 800 unidades y tienen vitamina D, la vitamina D está en dosis subterapéutica. Siguiente. Siguiente. Entonces, siguiente, al nosotros revisar posteriormente en el año 2012 un nuevo metaanálisis publicado en la revista New England Journal of Medicine, un grupo liderado por Bicho Ferrari, lo que se observa es que se confirma el dato anterior, es decir, que 800 unidades de vitamina D al día reducen en un 30% el riesgo de fractura de cadera al analizar 11 estudios con más de 30,000 pacientes, pero solamente se observa esta con dosis de 800 unidades de vitamina D. Dosis menores no fueron eficaces. Siguiente.
En Colombia se hizo un estudio en la ciudad de Barranquilla, que es Costa Caribe, relacionando fracturas vertebrales morfométricas y relación con niveles de vitamina D. Siguiente. Lo que nosotros observamos es la prevalencia de fracturas, que llegó a ser del 17% de las mujeres posmenopáusicas tenían fracturas. Siguiente. Estoy hablando de fracturas vertebrales morfométricas. Quiero recordar que las fracturas vertebrales en general son subclínicas. La paciente no se da cuenta de que la sufre y solamente podemos diagnosticarla por medio de procedimientos radiológicos en la clasificación semicuantitativa de Jenant, que es la que está en la diapositiva. Siguiente. Aquí rindo homenaje a Harry Jenant. Esta fue la última foto que pude tomarme con él en un desayuno que tuvimos en Montreal en el Congreso Americano de Osteoporosis en octubre del 18. El doctor Jenant falleció el año pasado de un accidente cerebrovascular, pero nos dejó la clasificación de Jenant, que está bien descrita en mi último libro y que es la que hoy en día se usa para fracturas vertebrales morfométricas. Siguiente. Lo que se observa en la diapositiva arriba a la derecha en la gráfica es que a medida que disminuyen los niveles de vitamina D, aumenta en la proporción de fracturas vertebrales morfométricas. Y como lo ven ustedes en el cuadro que está a la izquierda, en la parte inferior del cuadro, hay una diferencia estadísticamente significativa entre niveles de vitamina D, los que tienen niveles normales y los que tienen niveles bajos, siendo mucho más frecuente la fractura vertebral morfométrica en mujeres que consumen vitamina D. De tal razón que esto es una prueba clara de que consumir vitamina D nos va a reducir la fractura vertebral. Siguiente. ¿Qué pasa con las caídas? ¿Qué es el evento desencadenante de una fractura? Siguiente. Como vemos en la diapositiva, esto es un metaanálisis de diferentes estudios con 1.237 sujetos en las cuales se observa cómo claramente está corrida hacia la izquierda, es decir, es factor de protección, administrar vitamina D, y al sumar los grupos nos da un 22% de reducción de caídas en pacientes que consumen vitamina D. Siguiente. Este también es un dato importante, que es que la mayoría de pacientes, 97%, que se hospitalizan con fracturas no traumáticas osteoporóticas por fragilidad, tienen niveles inadecuados de vitamina D. O sea que prácticamente van de la mano las fracturas por fragilidad que los niveles inadecuados de vitamina D. Siguiente. ¿Qué pasa con el cáncer? Sabemos que la vitamina D, y lo cito, está citado en mi libro por parte del capítulo escrito por Ariel Sánchez, un osteólogo argentino, que la vitamina D regula la expresión genética de muchos procesos celulares vinculados con el cáncer, como la apoptosis, la proliferación, la diferenciación y la modulación de la respuesta inmune del huésped. Siguiente. Sabemos que en respecto a cáncer de mama, que es un cáncer que está creciente aumento en muchos países, por ejemplo en Colombia, hoy en día una de cada 12 mujeres tiene un cáncer de mama en Colombia. Siguiente. Y lo que nosotros sabemos es que la reducción de niveles de vitamina D aumenta el riesgo de cáncer de mama premenopáusico, que sabemos que es el más agresivo de todo. Siguiente. Y muy importante, el hecho de tener niveles adecuados de vitamina D, estos son datos del estudio NAN-Stress, nos disminuye el riesgo de mortalidad por cáncer de mama, diferencia estadísticamente significativa. Todas mis pacientes que tienen carcinoma mamario y están en tratamiento consumen vitamina D en razón de que disminuye el riesgo de recaída y de mortalidad por cáncer de mama. Siguiente. Desde el punto de vista cardiovascular tiene una función muy importante también en la posmenopausia, la vitamina D. Siguiente. Son datos que voy a mostrar del trabajo de fin de maestría del doctor Armando Gómez, expresidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología, que optó a una maestría en cardiología por la Universidad de Murcia y que yo tuve la oportunidad de ser el director de la tesis que él presentó. Siguiente. Está demostrado entonces que la vitamina D en estudios del NAN-3, al haber niveles inadecuados de vitamina D, va a aumentar la prevalencia de diabetes mellitus, de obesidad, de hipertrigliceridemia, hipertensión e infarto agudo de miocardio. Sabemos que la vitamina D tiene un efecto muy importante a nivel endotelial y todas las enfermedades cardiovasculares. Y quiero recordar que la mujer después de la menopausia aumenta de una manera importante el riesgo cardiovascular al cesar la protección de los estrógenos, y las pacientes con estos endotelios ya delicados después de la menopausia, tener niveles adecuados de vitamina D le disminuye el riesgo de todas las enfermedades cardiovasculares que ustedes ven en la diapositiva. También quiero recordar a los distinguidos colegas ecuatorianos que una de cada 2 mujeres posmenopáusicas muere de un problema cardiovascular. Siguiente.
En hipertensión hay suficiente evidencia, tanto en hombres como en mujeres, que niveles inadecuados de vitamina D tienen un riesgo relativo aumentado de hipertensión, siendo mucho más grave este hallazgo en los hombres que en las mujeres. Siguiente. Y en diabetes mellitus también existe una asociación muy clara entre reducción de los niveles de vitamina D y aumento del riesgo de diabetes mellitus, tanto tipo 1 como tipo 2. Siguiente. En cuanto a la sexualidad, hay muchísima evidencia que relaciona la vitamina D con aspectos propios de la sexualidad y de la infertilidad, tanto masculina como femenina. Yo tengo una publicación al respecto siguiente y solamente quiero recordarles a ustedes el resumen de esto que he publicado, y es que la vitamina D interviene en múltiples procesos biológicos y que el déficit puede alterarlos, que la hipovitaminosis D se asocia con alteraciones en la fertilidad masculina y femenina, que la hipovitaminosis D se asocia con índices de satisfacción sexual alterados y síntomas depresivos en mujeres, y que al suplementar a estas mujeres se mejoran estos indicadores. En hombres, la vitamina D juega un papel importante en la producción de andrógenos, en la calidad del semen y también en la mejoría de la disfunción eréctil. Y quiero recordarles que medir niveles de vitamina D debe formar parte del estudio de las disfunciones sexuales en ambos sexos, de la infertilidad en ambos sexos, y se deben tratar de una manera agresiva sus deficiencias. Siguiente. También la vitamina D se ha relacionado con la mortalidad. Esos son estudios diferentes, 18 estudios analizando 57,000 sujetos, en la cual se demuestra con significancia estadística cómo niveles adecuados de vitamina D y consumo de vitamina D reduce el riesgo global de mortalidad. Siguiente. En el COVID también se ha investigado la vitamina D. Llevamos 2 años con esta pandemia y hoy en día tenemos datos muy importantes. Siguiente. Aquí solo quiero resaltar este estudio hecho en Israel. Quiero recordarles que Israel es de los países que más ha investigado el COVID y su relación con vitamina D. Siguiente. Simplemente este es un estudio en el hospital más importante de Tel Aviv, en la cual se analizaron 14,000 sujetos relacionando el COVID con niveles inadecuados de vitamina D, es decir, por debajo de 30 nanogramos por mililitro. Siguiente. Y lo que se observó en estos estudios es que los pacientes con niveles disminuidos de vitamina D tenían más riesgo de COVID, de hospitalización, de ingreso a cuidado intensivo, de intubación y de muerte. Siguiente. La conclusión es que niveles adecuados de vitamina D nos permiten una mejor respuesta del cuerpo humano al COVID. Lancet en el año 2014 ya hace una afirmación, y es que la suplementación con vitamina D puede reducir el riesgo de cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, infecciones, funciones cognitivas disminuidas y fracturas. Todas estas son patologías muy graves que conllevan a la muerte y a la reducción de la calidad de vida de nuestras mujeres posmenopáusicas. La conclusión de todos estos datos es que suplementar con vitamina D a las mujeres posmenopáusicas puede resultar en excelentes resultados sobre este tipo de desgracias que le ocurren a las mujeres mayores. En Colombia tenemos 50 millones de habitantes y tenemos 5 millones de mujeres posmenopáusicas, es decir, el 10% de nuestra población. Siguiente. Sabemos que la vitamina D juega un papel muy importante en la función reproductiva de las mujeres. Siguiente, como ya lo había mencionado, y es muy importante tener en cuenta que la vitamina D regula diferentes funciones en el sistema reproductivo. Estoy hablando principalmente de mujeres premenopáusicas, pero lo quiero mencionar. La vitamina D ha sido asociada con ovario poliquístico, endometriosis, leiomiomas uterinos y resultados desfavorables de procesos de fertilización asistida. Siguiente. Siguiente, en sexualidad también ya lo había mencionado, no quiero repetir lo siguiente. Por favor, en términos de tiempo, me van pasando rápidamente las diapositivas, yo le digo cuándo detenerse. Siguiente. Sigamos pasando, yo les digo cuándo detenerse. Muchas gracias. Seguimos así. Yo a esto lo he resumido yo cuando hablé de las conclusiones en esfera sexual y reproductiva. Sigamos pasando, si son tan amables. Sigamos aquí. Quiero entonces detenerme en esquemas de suplementación, que es un punto muy importante. El sol sigue siendo la fuente primordial, pero quiero recordar que después de los 55, 60 años, y como esta es una charla de posmenopausia, nuestra piel es incapaz de sintetizar vitamina D a partir de la luz solar y por eso debemos suplementar. En esta diapositiva lo que estoy ilustrando es que la alimentación no es una fuente buena de vitamina D y habría que dar una cucharada al día de aceite de hígado de bacalao
para suplir las necesidades. Los demás alimentos no tienen suficiente dosis de vitamina D y por lo tanto se debe suplementar farmacológicamente. Siguiente. La recomendación del colegio de la Asociación Endocrinológica Americana es dar de 1.000 a 2.000 unidades al día como mínimo. Siguiente. Quiero recordar también que las mujeres obesas o las pacientes obesas deben recibir el doble de la medicación. Índice de masa corporal por encima de 30 deben recibir el doble de la dosis. Cada caso debe ser individualizado, cada esquema debe ser adaptado al entorno en que se desarrolla la práctica clínica. En términos generales, dice el consenso colombiano, para suplementar 1.000 unidades al día, para insuficiencia 1.000 a 2.000 y para deficiencia de 2.000 a 6.000 unidades al día o su equivalente semanal o mensual. Siguiente. Importante tener en cuenta que cualquier esquema es bueno, pero es importante la decisión de la paciente. Debemos proponerle a la paciente cuál esquema quiere, y lo que nosotros observamos en nuestro centro es que la mayoría de las pacientes requieren dosis o quieren dosis menos frecuentes. Es decir, aquí entran a tener mucha importancia las dosis altas en razón de que son menos pepas que se tienen que tomar al día, menos tabletas. También quiero informar que las megadosis son dosis por encima de 300.000. Hago énfasis porque entiendo que en Ecuador y también en Colombia y en muchos países de América Latina existen tabletas de 100.000 unidades y esto no se considera una megadosis. Siguiente. Estas son las recomendaciones de la Asociación Endocrinológica Americana. Quiero que se sitúen a la izquierda en el resaltado en color morado, que la dosis para deficiencia es de 6.000 unidades por semana o 50.000 unidades por semana por 8 semanas. Siguiente. Y esto nos da entonces entre alrededor de 200.000 unidades al mes, es decir, 2 tabletas de 100.000 unidades al mes son importantes para tratar el déficit de vitamina D en mujeres posmenopáusicas. Siguiente. De tal manera que la importancia de la vitamina D en la menopausia es muy grande. He hecho solamente un pequeño resumen, me ofrezco disculpas por el tiempo y por las dificultades técnicas que tuvimos, pero mi persuasión es que la vitamina D es súper importante en la mujer y más aún en la menopausia, cuando la parte cardiovascular, como ya lo comenté, se ve afectada. Siguiente. Las vitaminas, como dijo Jean Moreau, no son para mantener a raya la muerte, sino para mantener a raya el deterioro, de tal manera que forman parte de las herramientas, sobre todo la vitamina D que tenemos para evitar el deterioro y la pérdida de la calidad de vida de nuestras pacientes posmenopáusicas. Siguiente. Entonces la pregunta para responder es, ¿realmente es tan importante la vitamina D en la menopausia? Siguiente. Y la respuesta es sí, realmente es muy importante. Siguiente. De tal forma que quiero decirles que viva el sol, que es la principal fuente de vitamina D, pero en nuestras mujeres posmenopáusicas, cuya piel ya no es capaz de sintetizar colecalciferol a partir de la luz solar, debemos suplementarlas con generosidad. Siguiente. Muchísimas gracias y nuevamente disculpas por los problemas técnicos. Para mí ha sido un placer dirigirme a los colegas ecuatorianos. Muy buena tarde. Muchas gracias, doctor Vázquez, por la conferencia. A pesar de que fue bien rápida, fue bien completa. Y bueno, lamentamos no poder hacer preguntas y respuestas, pero creo que estuvo bastante extensa la comunicación, la información, y lo esperamos en una próxima oportunidad con más tiempo. Muchísimas gracias. A ustedes muy amables.